Buenas tardes, soy César Sánchez, editor en Fulgencio Pimentel. Me complace mucho vuestra presencia y me complace e ilusiona la colaboración que como editorial iniciamos ya hace un par de años con la Diputación Foral de Álava, a la que agradecemos la oportunidad que nos ofrece de ser los editores de las obras ganadoras del Premio Ignacio Aldecoa, el decano de los premios literarios en el ámbito del relato en castellano. Y nos llena de alegría, entre otras cosas, porque nos da la oportunidad de incorporar a nuestro catálogo y de poner a disposición del público una obra con la altura literaria de Kjell Helon. Hay algo especialmente ilusionante en el hecho de que el ganador del premio Aldecoa de este año sea un autor novel. Un autor que hasta hace poco quizás se consideraba músico, pero no se atrevía a considerarse escritor. ¿Y qué escritor nos habríamos perdido? También nos ilusiona estrechar de nuevo, reforzar la relación entre la Argentina y Euskadi, que tanto tienen históricamente en común. Es un lujo contar hoy aquí con la presencia de Marcelo Donadelo, llegado directamente desde Rosario. Y cómo no, es un lujo contar con la presencia y la palabra de Jon Bilbao, que nos ha hecho un hueco dentro de la repleta agenda de promoción de su último libro, Araña, editado por Impedimenta. Cuando discurríamos quién podría conversar hoy aquí con Marcelo, se nos ocurrió inmediatamente el nombre de Jon, no solo porque él también fuera en su día ganador de la Aldecoa, o porque llevemos disfrutando de su narrativa, incluida su narrativa breve, algo más de década y media, sino por una serie de hilos invisibles que parecen unir la obra de Jon con la de su colega argentino. También Jon pudo creer en su día que su destino era ser ingeniero de minas y no escritor. ¿Y qué escritor nos habríamos perdido, eh? Está también la curiosa elección de erigir una novela a partir de la superposición de cuentos, que es el recurso elegido por Donadelo en Kjell Helon. No sabemos si muy voluntario o involuntariamente, él nos lo contará. Y por Bilbao en la saga iniciada en Basilisco y continuada en Araña. También la creación de un territorio mítico, salpicado de saltos en el tiempo y el espacio, una cierta fatalidad que se cierne sobre los personajes, la utilización de un lenguaje sumamente trabajado que al tiempo se arraiga en la oralidad y vuela a ras de suelo. En fin, demasiadas casualidades como para permitirnos el lujo de no juntarlos aquí hoy. Hablamos de dos contadores de historias de raza, un autor consagrado y un debutante. Y sin embargo, lo hermoso de esta propuesta es que de alguna manera el protagonista aquí hoy es el debutante. En realidad, el protagonismo es de la literatura. No quiero extenderme más, les pido un gran aplauso de bienvenida para Jon Bilbao y Marcelo Donadelo. Buenas tardes a todas y a todos por venir, y creo que solo hay una forma de empezar esta charla y es dándote la enhorabuena, Marcelo, por haber ganado este galardón sumamente merecido. Creo que es una gran noticia para ti y para el palmarés del Ignacio Aldecoa. A ver, creo que a continuación lo que convendría hacer es hablar un poquito del libro, para que quienes han venido a escucharnos sepan de qué estamos hablando, para que tengan una referencia, un denominador común. Buenas tardes a todos también. Adelante, entonces. Con tu permiso, voy a empezar hablando un poquito de cómo es Kjell Helon. Si crees que hablo demasiado, me cortas, me disparo. Perfecto. Ok. En Kjell Helon nos encontramos a una serie de personajes, parientes, amigos, miembros de una misma familia. Nos encontramos con Rankel o Rankel. Rankel. ¿Podemos llamarlo el protagonista de este libro? Creería que sí, es el que cuenta desde sus ojos la historia. Casi toda desde sus ojos y la que no. Casi todas, es verdad. Nos encontramos con Rankel, con su pareja Meche, con su amiga Vane, con su primo Huevo, con Chango, su amigo, y también con Priscila. Nos encontramos a estos personajes, a todos o algunos de ellos, en diferentes momentos de su vida. Digamos que en un presente de la narración, pero en algunos momentos saltamos a un pasado bastante distante y vemos a algunos de sus antepasados. Vamos casi al periodo de la conquista, a los enfrentamientos entre los españoles, los tehuelches, sí, los ingleses. Los enfrentamientos ya son entre lo postcolonial, o sea, después de 1810, postcoloniales, que España estaba en problemas aquí con
con unas cuestiones europeas y las colonias americanas con una ayudita inglesa se emancipan. Y los que yo cuento son de ese periodo, ahí, más vale. Lo marco porque si no es culpa de ustedes, todo, ¿no? Y vamos viendo estos diferentes personajes en diferentes momentos del tiempo, estos personajes y sus antepasados en diferentes momentos del tiempo. Y nos ofreces una serie de... Bueno, luego hablaremos si son relatos, son capítulos, son cuadros costumbristas, son todo a la vez. Vas alternando una serie de momentos trascendentales en las vidas de estos personajes, momentos trascendentales vistos desde fuera, desde el punto de vista del lector o de la lectora, que se alternan con otros momentos más cotidianos, más familiares, quizá intrascendentes, de nuevo desde fuera, pero a lo mejor desde dentro son sumamente importantes, ¿no? Entonces vas alternando diferentes personajes, diferentes tiempos, diferentes tonos de narración para conformar un libro que, bueno, ya nos dirás si para ti es una novela, es una colección de relatos, no te importa. En cualquier caso es un libro genial que a mí me ha encantado. Por empezar, alto. Comienzas este libro con dos personas en su casa haciendo el amor y reciben una visita. Y les visita Dios. Dios llama a su puerta. Sí. Ya empiezas bien alto. ¿Empiezas con una visita de Dios para que quede claro que esto no es autobiográfico? No. No, de ningún punto. Eso fue el principio realmente de la historia, de todo esto. Porque se me cruzó la situación, o sea, ya lo hemos leído, la situación de que Dios visita a los seres humanos en distintas circunstancias. Entonces no es tan original tampoco, pero digo, ¿y si nos visitara hoy, cómo sería? Y bueno, pensé en eso, dos personas que estaban haciendo el amor y les golpearon la puerta y es Dios. Y no pensaba en otra cosa en ese momento. Empecé a escribirlo y escribí ese cuento así. Se me fueron ocurriendo mientras lo escribía algunas alternativas. Al otro día se me ocurrieron otras alternativas y digo, bueno, pero Dios ya lo ha visitado, ya ha visitado a los hombres. Empecé a releer algunas versiones de eso y ahí se me empezaron a ocurrir cosas y seguí por otros lados. El personaje femenino era Meche en principio, pero después apareció Vane y la agregué en ese primer cuento y desdoblé lo que le va a pasar a cada uno en esas dos personas. Quería detenerme en algo que dijiste antes, que tiene que ver con que te golpean la puerta también, pero suena el móvil, por ejemplo. Este no va a sonar porque no está en condiciones de sonar, pero suena el móvil y uno no sabe, hasta que mira a quién lo llama, no sabe de qué puede tratarse. Pueden llamarte para decirte que se murió alguien querido, pueden llamarte para decirte que tenés un nuevo trabajo, que te echaron del trabajo, que ganaste la lotería o pueden llamarte para decirte si te querés cambiar de empresa. Bueno, el sonido es el mismo. Pip, pip, pip. Entonces, eso a mí me molesta en algunas cosas que leo o lo veo como una desprolijidad que yo no dejaría así en muchos libros que leo. Uno cuando suena una campanita en un libro, uno ya sabe de qué va lo que viene, porque ya el autor te prepara para decir, ahí viene el editor, bla, 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 ahí viene el guardia, cuidado, ahí viene el escritor. Y en realidad la vida es más así, te suena una cosita o abrís una puerta y no sabés qué hay del otro lado. Y después, sí, encontraste el amor de tu vida o te pegaste el COVID y no escribís más libros, bueno, no lo sabés hasta que abrís esa puerta o hasta que atendés esa... Bueno, entonces traté de escribir un poco en ese tono, de no permitirme anunciar todo el tiempo lo que venía en la página siguiente.
que me parece que la vida funciona así. Si me permites el comentario, me encanta que la aparición de Dios sea precedida por dos personas haciendo el amor. Es una maravillosa invocación, ¿no? Para invocar al diablo hay que hacer cosas horribles. Hay que decapitar gallos, hay que dejar la casa perdida. Aquí no, aquí solamente con energía positiva puedes conseguir una visita divina. No me vas a acordar de la casa perdida que tengo que acomodar después. Leyendo Chel Helon, o mejor dicho, cuando lo he terminado de leer, me ha dado la impresión de que tú sabes muchísimo más sobre estos personajes de lo que nos has contado. Que podrías haber contado mucho, mucho más. Y sin embargo has elegido unos momentos muy particulares y un tanto sorprendentes, ¿no? O sea, que quizá, a ver, ¿cómo lo diría? Que has jugado, bueno, acabas de introducir esta idea, ¿no? A ser impredecible. No nos podemos imaginar lo que va a suceder en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio o en la siguiente página, dado que no sigues una estructura novelesca predecible. Ajá. Tiene que ver con varias cosas eso que estás diciendo. Por un lado, lo que escuchábamos en la charla de hace un ratito, que fue muy interesante, lo que decía Mercedes, sobre que uno siempre va a retomar ideas, conceptos, va a volver a contar historias que de algún modo ya otro las vivió o las contó, pero tiene que hacerlo de una manera original, interesante. Y bueno, y con eso que te decía recién, de no preanunciar tanto, sí de crear un clima que acompañe, si voy a presentar una frutilla, una fresa, le dicen ustedes, donde lean frutillas, ahí es fresa. Bueno, sí, ponerla dentro de un plato que la acompañe, pero no decirte, bueno, ahora viene la fresa, porque si no sería, ¿para qué leo el libro? Me quedo con el resumen. Y por otro lado, con algo que ya me comentaste antes, si era una novela o un manojo de cuentos, como han dicho otras personas, yo estaba empecé escribiendo un cuento, ese que es el primer capítulo. Prácticamente quedó como se hizo. A partir de allí se me ocurrieron otras interpretaciones. Uno nunca sabe si está invocando a Dios o está invocando al diablo o no está invocando a nadie, qué es lo que está apareciendo en su vida. Bueno, se me ocurrieron interpretaciones y fui extendiendo esto para otros lados. Fueron apareciendo personajes, pero inmediatamente escrito ese cuento y escritos unos fragmentos más o unas ideas más, tuve la intención de hacer una novela, cosa que nunca había logrado. Nunca había ni siquiera empezado porque agarraba una resma así de hojas o un bloc de esos cuadernos de 100 hojas. La primera página la viró y decía, ¿y cómo hago para escribir 100 hojas sobre una cosa y que tenga un hilo y que sea interesante? Yo amo algunas novelas, algunos libros que leí, pero ¿cómo hago uno de esos? O sea, un cuento me había animado, me habían gustado lo que había hecho, algunos, pero una novela me parecía algo imposible. Cuando empecé con esto y empecé a imaginar posibilidades, dije, esto puede ser una novela. Tiré unos capítulos así, unas ideas, y empecé a desarrollarla. Empecé a desarrollar los personajes, los acontecimientos, fui para atrás hacia el padre de este, la madre de aquel. Y llegó un punto en que tenía unas 100 y pico de hojas escritas y la mitad me encantaban y estaban, para mí, unas 100 estaban muy bien. 80, 100 páginas. Y el resto, no. Y algunas ideas de unas partes que me gustaban mucho eran contradictorias con unas partes que también me gustaban mucho. Por ejemplo, ponía que este era el primo de aquel y en otra parte lo había puesto como amigo y no podía ser el primo porque bla, bla, bla. Bueno, tenía cosas que cambiar, en parte que me parecían ya escritas y me empecé a empantanar. Entonces pasaron dos cosas. Una fue que un amigo, primero, me dijo, le conté esto, estoy tratando de escribir una novela y estoy enredado, no, se me hace muy pesado, no voy a poder.
una semana que estaba desilusionado porque me había hecho la ilusión de escribir una novela que a mí me gustara. Con eso ya estaba. Y mi amigo me mira y me dice, lo que pasa es que vos nunca escuchaste la historia de la Virgen de Telgopor. Y es un tipo que es un músico y es un loco. Él es percusionista, no maneja armonía y esas cosas. Uno tiene que combinar los acordes en la guitarra, en el piano. Alguna vez estaba tratando de arreglar algo, yo, y lo paso 2 o 3 veces y le digo, bueno, acá me falta un acorde, pone cualquiera. Bueno, esa es su filosofía. Y en esto de la Virgen de Telgopor, la verdad que aquello de los acordes funcionó. Puse cualquiera y quedó hermoso. Y en esto de la Virgen de Telgopor, parecía no tener que ver cómo llegar volando, sí, por el campo, pero bueno, llegó y vino bárbaro. De hecho, me trajo hasta acá ahora, desde el otro lado del mundo. Me contó la historia de que en el campo aparece, hay un gaucho ahí haciendo sus tareas y ve una cosa volando y es una estatuita de la Virgen inconfundible, así, volando con unos globos. El gaucho dice que pasó acá. Y va a querer tomarla porque está bajando y el viento la lleva más lejos, entonces el tipo la empieza a seguir hasta que finalmente la alcanza y se la lleva al cura del pueblo. Bueno, eso no sé si era tan así, eso ya como lo escribí yo. Pero lo cierto es que apareció en las noticias ese tema, eran los años 70 y Argentina y Chile tenían gobiernos militares y estaban al borde de la guerra por la posesión de 3 pequeñas islas del sur. Estaban muy cerca de la guerra, habían movilizado tropas, había discursos así agresivos, belicistas. Y la iglesia y la prensa presentaron en esta aparición de una virgen hecha por spam, de ese plástico livianito así, como una señal divina de que Argentina no tenía que ir a la guerra. No sé si funcionó o no en ese momento también lo de la virgen, la magia de la virgen, pero bueno, la guerra no se produjo. Después nos consiguieron la de Malvinas, que bueno, también es otro tema. Pero me cuenta mi amigo esto y yo me río un rato, sobre todo de su manera de resolver las cosas. Teníamos que ensayar ese día y no ensayamos, estuvimos hablando de esa historia. Y me fui a casa y me puse a escribir el cuento de la Virgen. Y lo enganché a través de un personaje secundario en ese cuento con la historia de los otros de la novela. O 2 personajes ahí bastante importantes, así, bueno. Pero ya era un cuento, era como una rama de un árbol que sale para un costado. Y después hubo otros. Dije, ¿por qué no? Hay otra historia que se llama Las calles de las prostitutas, que es más adelante, la historia de otro de los personajes, que está relacionado con algo que me contó mi padre sobre, bueno, un tío de mi papá que era inspector del ferrocarril, tenía un buen trabajo en Buenos Aires hace muchos años, estamos hablando del 1900, primera parte del siglo XX, y que se enamoró de una prostituta, y que esa prostituta se fue a vivir con él. Era el menor de los hermanos de mi abuelo. Y las prostitutas en ciertos entornos pertenecen a organizaciones, pertenecen, entre comillas. No lo estoy diciendo como una apología de esa situación, sino como una descripción. Es así. Ellos lo entienden así. Y alguien lo fue a visitar a mi tío, al tío de mi papá, y le dijo, quédate tranquilo, dice, vengo a hablar nada más con vos. Dice, ya lo intentamos antes, pero la chica se quiere ir con vos, se fue con vos, y bueno, ahora bien, vos sos un hombre del ferrocarril. Ella le pertenece al ferrocarril entonces, y se fue. Y unos días después la mujer apareció muerta en las vías del tren. Bueno, esa era una cosa que me contaron hace años y que me había quedado así. Y este año pasado, mientras estaba escribiendo, otro hombre me contó otra historia sobre una chica de la calle y unas historias así, un amigo me contó. Y entonces hice una especie de extracción de situaciones y construí esa calle de las prostitutas de la que algún amigo por acá me ha hablado muy bien también, que le ha gustado. Sí, de hecho es una de las partes del libro que a mí también más ¿sí? Me gusta. Sí, y bueno, y lo de la imagen de la Virgen de poliestireno expandido, volando perseguida por un gaucho a caballo, vamos,
Es una imagen que te envidio cordialmente, la verdad. Y se me ocurre ahora que deberíamos de dejar de hablar de novela, teniendo en cuenta que este es el premio Ignacio Aldecoa de relato. No sea que a alguien se le ocurra impugnar el fallo. No, vamos a eso. Había dos cosas, dije. Voy a interrumpirte, vaquero. Había dos cosas. Una era esa, cómo pude continuar escribiendo un poco. Me volví a estancar. Lo de la novela se me hacía muy inalcanzable. Cerrar. Tenía la idea clara de a dónde ir, por eso me estancaba. Y apareció, googleando así concursos, premios literarios, editoriales, bla, 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 el premio Ignacio Aldecoa. Tomé nota de algunos premios y después busqué información sobre los concursos, sobre el nombre, Ignacio Aldecoa y otros. Leí algún cuento de Aldecoa y dije, wow, me gusta cómo escribe este hombre, me gusta mucho. Y había varios cuentos sobre la mesa, varios concursos sobre la mesa. Tenía la intención de presentar la novela si la terminaba o lo que sea. Pero dije, si a mí me gusta cómo escribe Aldecoa, y hay un concurso Aldecoa, quizá a los que representan a Aldecoa les pueda gustar cómo escribo yo. Que es un tipo costumbrista, irreverente, se fija en las cosas en que yo me fijo. Bueno, entonces... Digo, no tengo una novela aquí todavía, me falta mucho trabajo, pero sí tengo un montón de relatos que están muy buenos y que lo que tendría que hacer es engancharlos. Porque otro problema era que eran cuentos que empezaban, remontaban y terminaban, tenían resoluciones, tenían hechos lindos, la mayoría de ellos. Entonces tenía unas 20 ideas. La idea era hacer una novela en 20 capítulos, pero de eso tomé las partes que estaban para mí mejor, que son unas 13, porque quería ganarlo al concurso. Y dije, bueno, al diablo el relato general, la novela la haré dentro de 20 años. Si no funcionan los cuentos, veré qué hago. Pero armé los cuentos bien, los pulí y los mandé. Y por eso es que yo lo considero un conjunto de cuentos. Ahora bien, con lo que me encontré es que después de que puse un número de teléfono, mi celular, si ponen el celular para un extranjero, agréguenle un 9 después de la característica, porque si no, no van a poder contactarlos. Eso me pasó a mí. Y si dan un mail para un concurso, den un mail que revisen todos los días. No uno que lo ves una vez por semana porque un día abro la casilla esa, ya la abro y decía Ignacio Aldecoa, Ignacio Aldecoa, y digo, wow. Y tenía un mail diciendo, caballero, usted se ha inscrito a tal concurso, ¿puede ser que haya un error en su número telefónico? Bueno, averigüé y faltaba un 9, escribí e inmediatamente me llama el señor director de la Casa de la Cultura diciendo, bueno, en realidad no me dijo nada, charló como 10 minutos, ¿vos te inscribiste en el concurso? Sí, mira qué bien, dice, ya. Pasaron como 10 minutos y dice, ¿qué pensarías si te dijeran que sos el ganador del concurso? Bueno, y después en las charlas con el que ha sido el editor y con Quique también, el presidente de la Casa de la Cultura, y ahora con la gente del jurado, me entero que una de las cosas que hablaron durante las deliberaciones, esto más que un conjunto de cuentos, pero esto es una novela. Así que yo que no podía escribir una novela, termino como que habiéndola escrito casi. Bueno, novela, colección de cuentos, bueno, los fragmentos narrativos que componen Chelgelon, a mí me han encantado porque, por diversas razones, pero no parecen cuentos no parecen cuentos de taller, ¿no? Teniendo en cuenta que, mira, enlazando con la conversación anterior, o sea, yo que también he dado clase en talleres literarios y a veces enseñas, como acaba de decir hace un momento Mercedes Abad, las herramientas básicas. Enseñas las convenciones de uso de la narrativa. El planteamiento, nudo y desenlace, la construcción de un conflicto. Y los alumnos y las alumnas que realmente son buenos aprenden eso y se olvidan de ello.
Bueno, o sea, es como cuando estás aprendiendo a conducir, que te parece súper complicado pisar el embrague y meter las marchas y tal, pero luego al cabo de un tiempo ya lo tienes interiorizado. A ver, esos buenos alumnos y alumnas no es que se olviden de ellos, sino que lo interiorizan y luego lo llevan a su terreno y tratan de hacer algo subjetivo y personal. Y eso es lo que yo he encontrado aquí. O sea, no... Todo suena muy fresco, muy nuevo y muy diferentes unos relatos de otros, ¿no? Algunos yo los he visto más como cuadros costumbristas, como fragmentos de algo más amplio, incluso como prolegómenos de algo que luego no nos cuentas, que nos insinúas. Hay una intencionalidad en todo esto, hay una visión de cómo hay que escribir un relato, una visión personal. Personal no. Hay una matemática, 20 menos 13, 7. Yo tenía 20 capítulos en una hoja. Alguien habló el otro día de escribir un libro haciendo como un PDF con las partes que iba a tener y después ponerse a escribir y que no se hacía así. Bueno, yo cuando me empecé a trabar con lo que quería hacer, pero sabía dónde quería llegar, intenté hacer como un árbol así de dónde iban a estar los cuentos y me pareció que eran unas 20 partes, las que ya estaban escritas, las que estaban por escribir y que había agujeros. Ayer Marta Sánchez me decía, dice, pero los agujeros son lo que hace maravilloso una obra de arte, dice, porque a mí, lector, me gusta que me dejen imaginarme si es ella la que está aquí en la tarima o si ella está hablando desde ahí, de su silla, o el color de la pared. No, no necesito que me cuentes todo, necesito que me cuentes lo que te gusta contarme y déjame a mí la libertad como lector de imaginarme otras cosas. No sé si voy por el lado de lo que me estás preguntando. No, tú vete por el lado que tú quieras. Es tu noche. No hay un plan, un plan así, pero sí fui formando un plan. Iba a decir otra cosa, no tiene mucho que ver, pero... Adelante. Bueno, yo soy un apasionado de la cultura de México, ¿sí? De la cultura antigua de México. Y hay dos cositas que tiraría aquí sobre la mesa. Una es que a mí me parece que la cultura de la gente se organiza como en catálogos. Por ejemplo, tenemos 28 letras y en otros lenguajes y eso representan más o menos fonemas, salvo en algunas lenguas como el inglés que tienen todavía mucho trabajo por hacer, pero no, representan un sonido cada letra, esa es la idea, ¿no? En otras culturas representan una sílaba, con lo cual necesitamos más, 4, 5 vocales, 7, bueno, multiplicadas por las consonantes nos da más cantidad de sílabas. Pero siempre hay catálogos de cosas. Los días de la semana, por ejemplo, son 7 y son los 7 planetas, 7 dioses de la mitología babilonia. Eran en esa época y ahora siguen siendo, no sabemos qué son, pero seguimos usando esos nombres. Lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio y así. Usamos catálogos para acomodar las cosas. Los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Entonces, bueno, los mexicanos también tenían sus catálogos y hay un catálogo de 20 cosas que son los signos de los días. Zipactli, Acatl, no sé, bueno. Los frailes españoles eso lo tomaron como una mitología demoníaca, sí, pero en realidad eran formas de presentar el mundo y los momentos de la vida o cosas así, símbolos, como la astrología también es un poco eso. Yo creo que están equivocados todos los astrólogos cuando creen que nos pueden decir qué nos va a pasar mañana, a menos que nos digan que viene la primavera, tal día, bueno. Pero no están que están utilizando un sistema que sirve para acomodar ideas. Cuando dicen que los de Libra somos bla, 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 no es cierto, pero sí podemos clasificar, sí hay gente que es así. Quizás no seamos los libranos o todos los libranos. ¿Alguien había adivinado que yo era de Libra, por ejemplo? Viste, mentira. Bueno, que hay catálogos, son como cajitas donde vos ordenás tus ideas. Y si comprabas unas cuantas cajitas, podés ordenar tu casa. Vuelvo al tema. Tengo que ordenar mi casa.
o tu ropa, etcétera. Nadie te dice que pongan los pantalones acá y las camisas acá, elegilo vos, pero usamos catálogos, sistemitas de 10 lugares, de 20 lugares, y cada cultura desarrolla unos catálogos donde va acomodando ideas o cuentos, esas historias de las que habló Mercedes hace un rato, esas 10 historias que dijo ella. En las cajitas o entre las cajitas se van acomodando cosas. Después, en cuanto a que los escuches raros, voy a retomar una historia que charlé ayer o anteayer, que hablábamos de las formas de pensar de los pueblos, de las culturas, de Occidente, de los chinos, qué sé yo. Y nosotros tenemos un arsenal de 10 historias o algo así que nos cuentan de chiquitos y contemplamos todo en base a esas historias. Por ejemplo, el que lee, o sea, yo he leído a Pessoa un poquito, me parece que Pessoa es un constructor de frases y un genio de la palabra. O sea, me parece un hombre que escribe en colores, sí, una cosa, un calidoscopio. Y de Saramago también, y de Saramago me parece un claroscuro lo de él. Lo veo como en tonos de gris, y me encantan los dos, pero son muy distintos. Iba a esto. Hay una historia que yo conté, que es una historia que se podría decir religiosa, o estatal, u oficial, porque es una historia que se le contaba a los jóvenes para enseñarles a ser como hay que ser, como los 10 mandamientos, como las reglas de cómo comer y esas cosas. Yo se las voy a contar y ustedes me van a decir si es católica, protestante, judía o musulmana, porque esas son las religiones, ¿no? O bueno, o China. Había una vez un rey que tenía una hija, una princesa. La princesa iba al mercado, andaba por allí, y en un mercado vio a un vendedor de un producto culinario que cometí el error de nombrarlo el otro día porque ahí deschavé de qué lugar estaba hablando. Pero, que esa es la pregunta que les voy a hacer. Veo a un vendedor desnudo. Claro, es un vendedor pobre, inculto, de una parte del país que en ese momento está atrasada, así que anda en pelotas, ¿sí? Bueno, la princesa vuelve a la casa y todo y se enferma. Y se enferma cada vez más. Y el padre ve que la hija no come, está triste y adelgaza y llama a los médicos, a los sabios, y le dicen, se va a morir. Y nadie le sabe decir qué enfermedad tiene. Hasta que viene un sabio muy particular y habla con la chica, más que revisarla, y va y le dice al rey, su hija está enferma porque vio al vendedor de productos alimenticios, ese que andaba desnudo por el mercado, que tiene un pene muy largo, y bueno, está enferma por eso. ¿Y cómo la curo?, dice el padre. Y tiene que encontrar al vendedor y traerlo para que la cure. Entonces el rey manda a buscar al vendedor de chile, vamos a decir la palabra, de pimientos, esos. Y lo traen al vendedor y la chica se cura. Y bueno, son felices y comen perdices. Parece un cuento europeo. Parece un cuento que esté en la Biblia. No, no puede estar. Sin embargo, en el México al que llegan los españoles, era un cuento que era parte de la currícula. Es una historia más o menos principal. Ahora bien, yo me he enfermado así, no por un vendedor de chile, por alguna chica por ahí, pero me he enfermado así, no sé si me iba a morir, pero me he sentido así. O sea, no es inhumana la situación, sí nos choca profundamente. Yo leí eso y dije, pero qué degenerados, qué estúpidos que son. Y años después, no, pensando y leyendo otras cosas, digo, no, tiene su naturalidad eso, y a lo mejor tiene más naturalidad que otras cosas que sí pensamos, que están insertadas en lo que escuchamos de chiquitos. Bueno, entonces es como que la Tierra, yo llegué aquí, anoche dormí, y hoy estoy más o menos con la voz bien y eso, hasta ayer estaba hecho pelota. Porque vine en el avión, son 11 horas, estuve 5 o 6 horas leyendo un poco, pensando, hoy voy a España, por primera vez salgo del continente americano, wow. Y bueno, después charlé un poco con la pasajera de ahí al lado. ¿Cómo fue? Nos pidieron que cerremos las ventanas en un momento
Y yo decía, ¿por qué nos harán cerrar? ¿Habrá algún problema? Hay muchos ovnis, le digo. Y entonces empezamos a charlar así. Y bueno, pasaron 6 horas, algo así, de las 11. Después miré un poco de una película, se puso interesante, ya tenía sueño, pero la seguí mirando. Terminó la película y dije, bueno, voy a descansar. Miro por la ventana y veo luces. Como estamos volando a kilómetros de altura, claro. Y miro en el mapa, estábamos sobre África, la costa africana. Y digo, wow, la primera vez que cruzo el mar, y esto es África, donde andaba Lucy buscando frutitas. Y, wow, digo, voy a mirar. Y me quedé mirando 3 horas y la parte de Gibraltar, ahí donde pasamos, la costa, las luces de España que son distintas que las de África. Y ya me quedé, y bueno, llegó a Madrid, bajar, una maravilla. Estuve en el aeropuerto 3 horas, no tenía dónde ponerme a dormir, así que seguí despierto. Tomé el bus y dije, en el bus 4 horas voy a dormir. Y bueno, la ciudad, miro la ciudad y duermo, dije. Y salimos de la ciudad y la sierra, así, los cortes. Esto es muy parecido a Córdoba en Argentina, porque eran unos genios los conquistadores. Un conquistador de Córdoba llegaba a la Argentina y a una parte le ponía Córdoba, a la otra le ponía Santa Fe, le pusieron los mismos nombres que tienen acá las cosas. Entonces, bueno, eso es algo que podría ser distinto. Pero bien, cada lugar que veía me asombraba y me quedé maravillado hasta que llegué aquí y no dormí nada. Así que vine... Bueno, eso era para contarles que anoche dormí, no sé qué más estaba contando. Tengo que decir que me ha decepcionado un poco esta historia tuya del vuelo, porque cuando ¿Sí? has visto las luces pensaba que eran los ovnis que le habías prometido a tu compañero. Claro, pues dije, se han caído, han bajado. Has mencionado algo que me interesa mucho, que es lo de los huecos en la narrativa, los agujeros. No contarlo todo, ¿no? Dejar espacio para que quien te esté leyendo aporte algo, o sea, imagine, reflexione, o sea, termine de construir el significado de tu libro. Y esto lo enlazo con algo que quizá pueda parecer contradictorio, ¿no? Los huecos, el no decir, en algunos momentos quizá decir demasiado. Y me estoy refiriendo a las digresiones. Esto no lo hemos comentado, pero en estas historias casi íntimas de casi media docena de personajes en todo el libro, de repente nos encontramos con unas digresiones, unos episodios casi ensayísticos donde Marcelo nos narra la formación de las cadenas montañosas del cono sur, de los ríos también del cono sur. Nos hablas de los animales antediluvianos, en el relato de la Virgen arrastrada por el viento. Vemos un gaucho a caballo que la persigue, si no recuerdo mal, eso nos sirve, te sirve de disculpa para hablar de caballos importantes en la historia. Eso me ha encantado. Me ha encantado porque eso es un recordatorio, desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, es un recordatorio de que no estás narrando una historia completa, sino solo una parte, una punta del iceberg, ¿no? Nos hablas de estos personajes, pero antes sucedieron muchísimas más cosas y al mismo tiempo están sucediendo otras muchas más, ¿no? Es que a mí no me gustan nada estos libros que se agotan a sí mismos, ¿no? Donde los personajes están ahí solamente para participar en esta historia y parece que después de eso ya no tienen una vida, ¿no? Y se acaba el libro y te lo cierran con un lazo de regalo y ya no hay posible continuación. Sin embargo, aquí yo tengo la impresión de que nos permites asomarnos un momento a la vida de estas personas y de todo un continente, ¿no? Por eso he comenzado la charla diciendo que tenía la impresión de que tú sabes mucho más sobre estos personajes de lo que nos cuentas. Yo sé lo que ellos me cuentan, pero dijo Lazo y hablé de un caballo y le encantó. Se llama John, un vaquero. Voy a leer todos estos libros. Bueno, hasta ahora leí un cuento el que ganó el Aldecoa, que es muy bueno, de 2007. Sí, pues tanto tiempo ya. Bueno, ahora más que me pierdo con lo que... Los agujeros, las digresiones.
No, los agujeros y las digresiones. Sí, me dijiste que te gustaron porque no son como las de Melville, que son tan largas. No, es que él sabe más que yo sobre los cetáceos y sobre la vida de los marineros. Y así. Con Moby Dick me pasó algo muy raro porque me dijeron, eh, tengo algunos amigos que yo no soy profesor de literatura ni soy músico. Entonces eso por ahí me ayuda a escribir livianito sobre cosas, porque puedo hablar de los animales antediluvianos, pero haciéndome el poeta, no puedo darte una clase de paleontología, porque no, bueno, entonces me aproximo a los lugares que me resultan graciosos o interesantes o dramáticos y cuento eso, y bueno, con un poco de suerte a ti también te puede resultar dramático, gracioso o interesante. Con Melville me pasó, esto es casi una digresión realmente, que yo quería leer Moby Dick y le digo a un amigo que estudiaba literatura si me lo presta, porque seguro que lo tiene, y me dice, no, pero es larguísimo, vos no lo vas a terminar. Ah, bueno. Y un día encuentro en una biblioteca de viejo, que no sé si hay aquí alguna, me gustaría ir, un librito Moby Dick, chiquito así era. Lo compré y me fui y lo leí en un rato. Y unos días después me encuentro con mi amigo y le digo, leí Moby Dick. Ah, sí, ¿qué te pareció? ¿No te aburrió? No, le digo, aparte es llevadero, es cómodo, lo leí en una noche. ¿Qué Moby Dick leíste? Se lo muestro y me dice, eso es para niños, es una versión para niños, maldito. Bueno, no, uno trata de hacer algo que no sea, que sea casi un libro para niños. Yo creo que las grandes cosas, a ver, la Biblia, por ejemplo, es un hit literario, entre todas las cosas que se puede hacer para cada uno. Es el libro más difundido y más leído. También quizá el menos leído porque nadie lo lee completo y lo revisa un poco y quiere ver qué dice, excepto algunos, bueno. Pero, y está todo hecho de historias pequeñas, casi todas son historias muy pequeñas, y eso no hace que no tenga un conjunto o que no esté bueno. Entonces este concepto del drama de 300 páginas o del cuento de 10 es un problema de ellos que tienen que hacer los libros, ¿no? De nosotros que tenemos que escribirlo, no tanto de los lectores. Como músico lo veo también en las canciones. Una canción tiene que tener 3 minutos. Si no tiene 3 minutos, te la descartan, ¿sí? Tiene 1 minuto 10 y es muy cortita, te dicen, hacele algo más. Pero sí, está bien así, hacele algo más. Wow. ¿Y por qué? Yo tomo una idea y trato de llevarla hasta donde esa idea da. En algunos casos me he extendido un poco, o en frases, pero porque me parecía que estaban bien así. Estaba bien la frase en un sentido de convexidad, de puntos que van dentro de la frase a la frase misma. Si está bien con el manual de la escritura, no lo sé, pero dentro de la frase a mí me parece que así iba. No soy Pessoa para armar frases y no soy Saramago para armarte un libro. Acá puedo hacer un spoiler, porque supongo que a Saramago la mayoría lo ha leído y si no le compran el libro por lo que yo digo, él no se va a incomodar a esta altura. Saramago con todos los nombres, creo que eso, sí, todos los nombres. Que empieza con un empleado de un registro civil, creo que todos lo leyeron, o la mayoría. ¿Lo han leído? Bien. En la última página te hace el chiste, el hombre. Te cuenta toda esa historia gris, es más gris que lo de Ricardo Reis y eso, como digo que escribe él, y todo ese hombre sufrido y con su vida aplastada en una oficina, pero es un hombre inquieto, un hombre tierno, que tiene ganas de vivir y se enamora de alguien que encuentra en las actas de nacimiento y casamiento y todo eso, que es lo que él maneja, porque él no va más que a la oficina. Y se enamora de alguien que encuentra ahí, la foto, una niña es casi. Ay, Saramago. Bueno, pero lo vamos a cancelar. Pero bueno, en la que él ve una foto de una jovencita y después ve otro documento así, porque el registro civil, que él dice que en Portugal hay una sola oficina grande, no sé si quizás haya más, pero ya no nos daría el cuento siempre. Y sigue la historia de esa persona y empieza a investigarla, quiere conocer más, entonces se va y se mete de contrabando en una noche que él sale y que parecía que no iba a llover, pero empieza a llover, se moja todo, cosa que él no haría jamás en su vida. Está sin paraguas. Se empapa y se va igual, hasta la escuela donde estudió la niña porque quiere ver qué pasó con ella, cómo fue en la secundaria, una cosa así. Y rompe una ventana, ingresa ahí como un ladrón y se roba el legajo de la chica para ver algo más sobre su vida. Se enamoró del oficinista.
Y bueno, lo deja ahí, después se va todo. Y llega el momento en que él va a buscar el legajo de la chica para mirarlo. Vos decís, ¿qué va a pasar con esta novela? O sea, bueno. Y en algunos momentos decís, bueno, voy a leer otra cosa. Pero después volvés, porque decís, ¿qué pasa acá con este hombre, con este amor? ¿Esto es un amor? ¿Qué es? Y llega el momento en que va a buscar el legajo y no lo encuentra. Que, alguien me descubrió, dice que... Y de repente se da cuenta, claro, los legajos de los vivos están en esa habitación grande donde él trabaja con otros dos y otros dos en una estructura muy rígida de funcionarios. Y los legajos de los muertos están después de una pared en el archivo. Entonces pasa al archivo. Vos llegas a esa parte y la chica él nunca la vio, nosotros tampoco. Pero vos llegas a esa parte y te querés morir. Pasa esa puerta, ilumina ese lugar que es oscuro y viene contándote toda una cosa de cómo eran las casas en Portugal, todo así, bla, que el hombre trabajaba, que lo... Y llega ahí, te llevó a una historia de amor que vos no entendés porque no se entiende. Y pasa a ese lugar, encuentra el legajo entre los muertos, entre los papeles de los muertos, y hace el mayor acto de amor que podía llegar a hacer ese hombre en su vida. Se lleva ese legajo y lo vuelve a poner entre los vivos. Chao, fin, terminó el libro. Es un genio ese hombre, es brillante. Y no es una estructura que aprendas en la universidad. Lo que hizo ahí es un disparate, pero es bellísimo. Nos enseña cómo no tenemos que amar también, porque hay que salir desnudo como el vendedor de chile y enfermar a alguien, no agarrar un papel y vos entendés que en realidad nuestra vida se parece mucho más a la del vendedor, perdón, a la del oficinista que vive ahí acomodando legajos y de repente la persona que él querría ver, darle la mano, decirle hola, se murió. Y lo único que va a ver también de ella es un papel. Bueno, esas cosas a mí me asombran de la vida y de la literatura y es el tipo de cosas y de historias y de cuestiones en las que trato de meterme y escarbar. No creo haberlo, no sé hasta dónde lo he logrado en Shelkelon, pero sí se produjo esto, de que quería escribir una novela, de que llegué a la conclusión de que no podía escribir una novela, de que entonces mandé un cuento a un concurso, de que milagro, porque eran 100 personas, no sé cuántos los que mandaron, los grandes escritores que forman el jurado dijeron, wow, esto está hermoso, y que alguno de esos escritores diga, che, esto es casi una novela. Y bueno, de que haya escrito una novela cuando creía que no podía. A mí me gusta más Maradona que Messi, aunque como persona haya hecho un desastre en la vida, varios desastres, con su vida sobre todo y con la de algunos también. Pero porque es un hombre que hacía goles sufriendo, renegando y con su equipo perdiendo y bajo la lluvia y todo eso, él terminaba haciendo un gol. Y me encantan los dos. Si ustedes le preguntan a Messi quién le gusta más, le va a decir que Maradona también. Porque y si Maradona estuviera vivo hoy, le diría que le gusta Messi. O sea, está todo bien. Pero, sí, decías. Boludo rico, y debe serlo. Probablemente. Bueno, podemos aprovechar esta ocasión para decir que ya llevamos y que si alguien quiere intervenir no tiene más que levantar la mano. Caballero. Lo primero que aceptaste de que también yo también decidí involucrarme con el premio por amor al lector. Ajá. Creo que para todos es muy importante su nombre. Realmente lo que sucede en los certámenes con escritor en el título. Luego decirte que sobre la estructura del libro creo que he descubierto esta noche a qué me recuerda. Ni a colección de relatos ni a novela. Creo que es un disco, creo que es un LP hecho de canciones. Pero uno de esos LPs tan perfectos que uno no sabría cómo... Pero esas canciones tienen un carácter muy singular. La primera, por ejemplo, tiene muchos puntos de fuga. La primera, que es la llegada de Dios tocando el saxo a la casa de los amantes, está escrita en un presente muy radical. Es muy curioso que sea una historia supuestamente de época, ¿no? Ambientada en el 78, porque uno la lee y ahora cuando has dicho esto lo he entendido, ¿no? Lo de que pretendías que uno no espera, que la llamada no nos informara, no, en ningún momento de qué era lo que iba a suceder después. Es un presente muy, muy radical. Pero bueno, sí, lo veo como una colección de canciones, uno de esos LPs míticos en los que uno sabe perfectamente la secuencia, etcétera, ¿no? Aunque todas sean muy diferentes entre sí, resulta difícil desvincularlas unas de otras. Y luego
comentarte también que me ha encantado esto que has contado de la novela de Saramago. Yo no he leído a Saramago, tampoco esa, pero me ha llamado mucho la atención siempre en el libro que la mayor parte de los personajes no tienen voz. La voz que tenemos ahí es la de Rankel, Sí. y los vemos a través de sus ojos. Solo puntualmente, pues Vane toma la voz para contar un sueño, o el huevo dice algo, tal y cual, pero los conocemos a través de los ojos de Rankel. Y sin embargo, palpitan de una manera muy real. Ahora acabas de decir lo de esa chica a la que no conocemos, pero cuando conocemos que ha muerto, se te encoge el corazón, ¿no? Sí. Hay el capítulo en el que realmente se desarrolla el personaje de Vane, que para mi gusto contiene una de las secuencias que más he disfrutado en mi vida como editor, que es esa en la que el profesor le pide que vuelva a entrar de nuevo en el aula, porque ha entrado demasiado rápido. Ajá. Y le pide, no, usted salga y vuelva a entrar. Es impresionante, es una de las escenas más cinemáticas que me he encontrado jamás en una novela. Y al final de ese relato estamos con el alma encogida y prácticamente no hemos oído hablar a Vane, solo la hemos conocido por los ojos, por el amor que siente, un amor indisimulado o mal disimulado que siente Rankel por ella. Me parece muy llamativo en ese sentido. Es un libro de cosas inconclusas un poco, hay algunas así, y hay algunas inconclusas que no es que están inconclusas en el libro, que quedan truncas, porque también tenemos opciones en la vida y elegimos algunos caminos y otros no podemos elegir a la vez, así que, bueno, hice lo mejor que pude. A mí también se me había ocurrido lo del LP, Ah, sí. pero bueno, ya se ha mencionado la música, has mencionado a Pessoa, a Saramago, has tenido no influencias, pero sí algún otro referente, alguna idea previa en la cabeza. ¿De dónde te has nutrido? Porque esto no sale de la nada. No, bueno, hay escritores que me parecen perfectos. Por ejemplo, Erskine Caldwell es uno que escribe sobre el sur. Hoy me nombraste a Faulkner y yo te confesé que son lecturas pendientes. Soy un alumno de esos que no hacen todas las tareas. Pero Caldwell, sobre el sur estadounidense, que te cuenta historias de negros y te las cuenta con naturalidad y te cuenta un desastre aullante que era la vida de esa gente y que eran gente. O sea, bueno, te cuenta cosas hermosas también. Amor, Confite Bichum, cuento otro. Es un negro grandote que va a visitar a su novia y lo paran y él dice, no, pero me voy a ver a mi chica. Y termina en un quilombo que le ponen 2 tiros a la policía. Y el tipo en el suelo y vos decís, bueno, se muere, no me lo va a matar, señor. El tipo se para y dice, permiso que me voy a ver a mi novia. ¿Qué es lo que dijo durante todo el cuento? Y se va caminando, tambaleando, se va a morir en el camino probablemente, pero vos decís, qué hermoso cuento, este hombre va a ver a su novia. ¿Ustedes no quieren un novio así? Bueno, yo quiero una novia así. Bueno, ese tipo me encanta, por ejemplo. Manuel Puig me gusta mucho también. Como escritores argentinos, la gente siempre toma como referencia a Borges, a Cortázar. A mí me parecen excelentes y todo, pero no los veo tanto como escritores argentinos, aunque los dos han tenido sus partes así de... pero me gusta más Manuel Puig, que es un escritor de novelas, historias, y que habla como hablan la gente que vos ves en la calle, así. Yo si escribo un libro aquí en el norte, los personajes no tendrían que decir, che, vos, porque ustedes no hablan así, o sea, tendrían que hacer ese saludo en euskera, que no lo voy a hacer porque lo hice 2 veces y se me rieron, pero hay que respetar las voces, los colores, los olores de un lugar tienen que estar para mí en un cuento o en una novela. O sea, me ha gustado lo que has dicho de Manuel Puig, porque creo que es un autor al que hay que reivindicar. O sea, dentro de los autores argentinos está muy, muy eclipsado, no sé. Es que era gay y... la referencia argentina es Borges, y como Borges es un poco así que, no digamos de derecha, pero es un poco conservador en algunas cosas, Cortázar para la izquierda, sí, entonces, pero Puig es un tipo que
está más allá de todo eso incluso. Y es para mi gusto, no digo que es mejor ni nada, es el que más me gusta a mí. Ujú. ¿Pero había alguno al que tuvieras en mente cuando, No. cuando escribías Chelgelon? No, porque ya te digo, había un músico que tuve en mente que es un crítico, es un amigo al que voy a ir a visitar a Madrid. En realidad es ex músico, ex escritor, aunque es muy talentoso en las dos cosas, pero es analista de sistemas, profesor universitario y la vida lo ha atrapado así, track. Y bueno, yo escuché una vez una canción de él y casi que lloro cuando la escucho, y cuando terminó de cantar, yo era sonidista en ese lugar, fui y le dije, ¿podría pedirte esa canción para cantarla? Pero sí, encantado. Me dijo, dame tu dirección, ni teléfono. No había WhatsApp y eso, pero me dice, dame tu dirección. Y la dirección. Y un día tocan la puerta y era el caballero con una guitarra que venía a cantarme la canción. Dice, quiero asegurarme que te la aprendas bien. Me la enseñó. Bueno, Mario Lamensa es escritor, ha sido galardonado alguna vez en un concurso donde estaban, creo que Sábato, algunos escritores. Y entonces confío en él, en mi amigo que estudió literatura y eso, para revisar las cosas. Y Mario me dijo que las frases eran muy largas, con lo cual dije, bueno, algunas son muy largas, eso es intencionado. La puntuación dice, hay otros signos, yo no los uso porque prefiero usar puntos y comas como tú y como Saramago. Y me dijo también que había un lenguaje literario, dice que estás obviando, tus protagonistas parece que están hablando. Y bueno, toda esta correspondencia fue por mail, ¿no? Y con esas críticas en la mano dije, bueno, crítica una, voy bien, dije, porque yo quería que mis personajes te hablen y que sea un tipo contándote una historia, no que sea un libro que sigue todas las convenciones o que... Hablan como los personajes de Manuel Puig. Claro, también, Que es, sí, sí, es sí, pura sí. oralidad. Sí, no quiero que me interrumpa si la historia me va a gustar. Otra postura de un tipo que se sube a una tarima, aunque estemos ahora en una tarima, y te dice, bueno, ¿por qué esto? Porque había una vez que bla, bla, bla. No, contámelo como me lo contarías aquí charlando. Eso es lo que busqué. Pero no había un objetivo. Ya te digo que Chelgeron fue algo que me fue pasando. Querer hacer una novela, encontrarme con dificultades, hacer un puñado de cuentos que digan que es una... O sea, es algo que me ocurrió y que ahora me siento en condiciones de hacer otras cosas. Además, estoy haciendo otras cosas que hace un año no hubiera podido intentar. ¿Alguna otra curiosidad, pregunta, crítica? No. Yo tengo una curiosidad personal y es acerca de la ordenación de los diferentes relatos. ¿Los escribiste cronológicamente en otro orden? Y si fue así, luego, ¿cómo montaste el libro? Hubiera sido un caos montarlo en papel, porque utilicé una aplicación que te permite hacer como un cuaderno con distintas partes y iba escribiendo lo que eso es un secreto que se lo puedo compartir incluso a los que han estudiado literatura, por si no se los dan en la facultad. Vos empezás a escribir, ¿sabés qué es lo que tenés que escribir ese día? Lo que te dé la gana de escribir ese día. Si querés escribir el final, escribí el final. Lo que más te salga. Y entonces vas a completar todo. Es como se hace cualquier trabajo. Se hace, hoy yo no puedo hacer todo esto. Decir, bueno, voy a hacer un pedacito. ¿Cuál? El que tengo a mano. Y el que tenés a mano como creador es el que en ese momento tenés ganas de hacer. Bueno, lo monté así por partes y fui escribiendo lo que se me ocurría. Cuando se me complicaba decir algo o no me gustaba lo que estaba escribiendo, dejaba, me iba a hacer otras cosas, que estoy viviendo de otras cosas, de la música, así que no era un problema, era volver a trabajar. Y cuando me daba la gana volvía, como lo tenía así por partes que me iban surgiendo, a cualquiera de esas partes a la que me pareciera que en ese momento se me ocurre, en base a unas cosas que había escrito, digo, acá pasaría entonces esto. Lo fui como completando como un puzzle que se me iba organizando a medida que lo iba desarrollando. Y después hice un poquito un trabajo de organización porque había alguna parte que sí la tuve que correr, algún capítulo, algún cuento tenía que estar antes
para lograr cierto efecto. Me quedó solo la duda de 2 frases en el cuento Introducción a la filosofía de las luciérnagas. Las 2 frases finales, si la penúltima debería ir última o la última debería ir penúltima. Esa sola duda me quedó. Lo demás está como yo quiero. A lo mejor tendrías que haberlas quitado las dos. No, las 2 me gustan. No sé cómo vamos de tiempos. He leído el libro, pero no te conozco como músico y supongo que nadie aquí te conoce como músico. Entonces sí que me gustaría que dijeras, bueno, qué tipo de música haces, compones la música, compones las letras, tú solo, hay un grupo detrás, bueno, no sé, edifícanos sobre tu labor como músico. Como músico soy muy bueno. No sé, tendrían que escuchar. De hecho, me cuesta estar en un escenario sin una guitarra, porque, bueno, como músico, soy cantautor, no diría como tal o como cual, porque eso es horrible, no se puede hacer eso. Además, soy más o menos personal, he sido músico de otras personas, como bajista sobre todo, como guitarrista, tecladista, y he sido testigo de un amigo, un percusionista, un gran percusionista, que en la misma banda que yo era el bajista, él el percusionista, estábamos en un festival importante. Había un cantante que canta muy alto, así, no es mi caso. Y el percusionista lo llama y le dice, Eduardo, ¿qué? No hables. ¿Cómo que no hables? Tengo que decir decir los nombres de las canciones, pero no te pongas a hablar. La gente no quiere escucharte hablar. La gente viene a escuchar canciones. ¿Ok? No hables. Bueno, dice, tenía un ascendiente este percusionista porque es un tipo muy capacitado, un tipo muy inteligente, muy respetado, bueno, el rulo. Eduardo habló poco y lo aplaudieron más porque cantaba muy bien, las canciones tenían su fuerza, todo. Después dejé de tocar con esa gente, después empecé a cantar por mi cuenta, en los 90 por ahí, y seguí tocando con otras personas, pero a veces canto mis canciones más por darme un gusto, no es que gane plata con eso. Y empiezo a tocar con este hombre, con Rulo, con el percusionista. Y un día estaba por subir a un escenario y me llama Rulo y me dice, Marcelo, sí, tenés que hablar más. Yo lo primero que pensé es canto mal, entonces, porque no cantes sería, ¿no? Pero no, digo, pero ¿por qué tengo que...? ¿No decías que los cantantes no tienen que hablar? Eduardo no tiene que hablar, pero vos sí, vos hablas bien, dice, la gente se divierte cuando vos hablas. Dice, tenés que introducir las canciones, son lindas historias, ¿no? Así que, bueno, soy un contador de historias también. Y en cuanto a, escribo mis canciones y por eso canto, pero tengo 3 o 4 conocidos que no son conocidos y que escriben muy lindas canciones, así que si tengo que elegir 10 canciones, la mitad son de estos amigos y encajan perfectamente con las mías y te puedo asegurar que son muy hermosas, así que prefiero cantar esas a veces que mis canciones. Si hubiera una guitarra, te canto una. Que en España no haya guitarras, hombre. Que no pueda conseguir un termo para tomar mate, lo entiendo, pero que no haya una guitarra, wow. Sálvame, vaquero. Un par de cuestiones. Yo cuando terminé de leer Chelgelon tenía la impresión de haber leído un libro realista, que hablaba, que nos interpela, ¿no? a nosotros. Pero es un libro en el que aparece Dios como personaje, en 3 de los relatos, ¿no? O sea, me gusta esto de forzarle las costuras a lo que podemos entender como realismo, ¿no? No sé si... Y me voy a permitir argumentarlo un poco. Y voy a recurrir a una voz un poco más con un ascendiente mayor, que es la de Ana María Matute, una autora que me gusta mucho, y que decía que para ella en el realismo cabe el sueño, cabe la pesadilla, cabe la fantasía, porque ¿a quién no le afecta todo esto? Claro. ¿No? O sea, nuestras fantasías nos motivan, nos ilusionan, nuestras pesadillas nos atormentan, no solo en la noche, sino durante el día. Y eso lo puedes incluir en el realismo, ¿no?
Y aquí yo creo que en esa grieta, en el realismo, en tu libro, por esa grieta se cuela Dios. Un Dios que además se Claro. parece a Dustin Hoffman, ni más ni menos, ¿no? ¿Te supuso algún conflicto? ¿Cómo introdujiste ese personaje en un contexto, en principio, realista, cotidiano, cercano, familiar? Me costó mucho escribir los últimos cuentos, que son los que te determinan que es un libro realista. Ujú. Algunos de ellos. Y me hubiera costado mucho escribir el primero en ese tono de realismo. Entonces, a Rankel también le costaba mucho, tal vez, hablar de toda esa situación en un tono realista y lo planteé así como la introducción de Dios. Esa sería una explicación. Pero también, bueno, Dios aparece en muchas historias, ya hablamos de eso. ¿Y son realistas o no son realistas? Yo creo que son absolutamente realistas. Yo creo que cuando uno lee historias... A ver, la Biblia habla sugiere que existe Sumeria, de algún modo, que hay una antigüedad importante al este de Egipto. Y la ciencia hace un par de siglos nomás no tenía presencia de eso. Y después empiezan los tipos a escarbar y la literatura griega te habla de Troya, de bla, bla, las murallas, todo. Bueno, era una cosa mitológica. Aquiles, Ulises, todo. Y Bach Liehmann escarba por ahí y dice, y si esto era así y los barcos venían por allá, no, tiene que estar acá. Y escarba está ahí. Yo creo que siempre que contamos algo, aunque contemos una fantasía, cuando le contás una fábula a tu hijo, le estás diciendo una fábula que vos crees que aplica a la realidad y que tiene algunos mitos que los necesitas para embellecer la historia, para que la entienda, para que le guste, para que se asuste, pero estás hablando siempre de la realidad. Entonces, bueno, Graciel, tiene que ver con lo que vos decís, de que los sueños están presentes siempre cuando estamos despiertos también. De hecho, esto de haber ganado el concurso y tener un libro editado es un sueño. Bueno, vamos a hacer cursis, es un sueño hecho realidad, como un amigo mío. Un amigo, Pancho, que quiero mucho, nació sin brazos ni piernas, pero tiene una energía, y esto que estamos hablando de que nació sin brazos y piernas, en 20 años que toqué con él, que ya no tocó, jamás lo hablamos. Un tipo que siempre llega y te habla de cosas lindas, te pregunta qué comiste y bueno, y tiene un montón de planes y proyectos, más que yo, y bueno, es un genio. Estábamos con Dios, con la realidad, con la fantasía. Hablan a veces del realismo mágico de los latinoamericanos y también te nombran a Salman Rushdie, por ejemplo, otros. Vamos a hablar de García Márquez y Salman Rushdie, dos tipos que sí he leído algunas cosas. García Márquez. Yo en el 2000 y algo chateé muchos días con una colombiana, una amiga que algún día voy a conocer personalmente, y le hablo de García Márquez, que me encantaba. Me dice, sí. ¿Viste que ese sí? No es lo mismo. Yo pongo sí en una frase y no te estoy diciendo, no es lo mismo sí que sí, juro, o sí, o sí. Dicen cosas distintas. Escribimos y tratamos de trasladar lo que hablamos. Hablamos y tratamos de trasladar lo que sentimos, pero siempre se pierden cosas y se crean cosas nuevas en el habla y se crean cosas nuevas en la escritura. Son como ellos me mostraban ayer, estos dos jóvenes acá, una iglesia que está construida sobre o complementando los restos de otra iglesia de otra etapa y que luego fue construida otra etapa y que están como una sobre otra. Y bueno, es así también con los sentimientos, el alma humana, la emoción, el habla y la literatura. Son cosas construidas una sobre otra, cada una tiene sus significados propios y cada una tiene relación. No podemos desligarla de lo que había antes, si no estamos locos. Entonces, el realismo y lo fantástico son parte de un mismo mundo. En García Márquez, me decía esta amiga unos días después de ese, sí, como diciendo, sí, lo queremos, ponele, bueno, que ellos tienen un problema con García Márquez, ellos los colombianos, dicen, porque acá está todo el mundo diciendo, los españoles, los argentinos dicen,
García Márquez, que creó el realismo mágico, la realidad de Macondo. Macondo existe, dice. Él le puso Macondo, pero Colombia es más mágica que eso que él cuenta. Toda esa magia es Colombia, dice. Los colores, los olores, dice. Cuando vengas vas a ver. Quería que yo fuera, ¿no? Pero es cierto que, bueno, lo que yo cuento aquí a un argentino, hay partes que le van a resultar obvias o naturales, las va a ir leyendo. Y quizá un español las va a leer y dice, wow. Por ejemplo, cuando hablo de un ratito hablo en media página, no soy como Melville, de los gliptodontes y eso. Allá había y hay bichos que se parecen, que andan, hay un bicho que anda colgado de los árboles así con las patas, que es el perezoso, que se mueve a 2 pasitos por hora y que está mirando el mundo todo al revés que nosotros, porque para él el suelo es arriba y, o sea, está siempre al revés. Y bueno, son cosas que uno las ve allá y quizá aquí no hay y no las ves. Bueno, entonces, para ustedes eso es un perezoso es casi mitológico, para nosotros es un bicho que yo lo he visto. Entonces no hay un límite. Y el de un lugar va a percibir como fantasía casi lo que ve el otro. Y decía de Salman Rushdie tiene una idea muy interesante, que es un choque de mundos. Él lo ve entre su Pakistán o la India y el Oriente y el Occidente. Él no es un tipo que quiera la guerra ni nada, no odia al Islam ni nada. Es un retratista, es ateo básicamente, o sea, no tiene un Dios más que al otro ni nada. Pero te cuenta que él ve 2 mundos chocando y eso es cierto. Y lo han contado analistas geopolíticos y lo ve, está ahí. No tenemos que hablar mucho de eso a veces porque terminamos hablando cosas raras, pero él te lo cuenta de una manera hermosa y trágica. Y en América, bien, el descubrimiento es todo un tema, todo un tema que genera polémicas, discusiones, problemas, y sin embargo somos ese tema, no somos otra cosa. Yo hablando en castellano, allá en la tierra de los Chaná, y soy la conquista con patas, y contando una historia. Si no queremos hablar de eso, vamos a hacer como si el cura de la iglesia nueva que se terminó ahora no quisiera reconocer que antes había otra iglesia ahí abajo y antes había otra, y dijera, no, Dios lo inventé yo. No, no es así. Tenemos que hablar siempre de las cosas, aunque nos cueste. Quizá cuando más tenemos que hablar es cuando más nos cuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Curiosidad? ¿Insulto? No, eso seguro que no. Pues Sí, bueno, se oye, sí, ¿no? se oye. Que entre los muchos estímulos e ideas y sugerencias, y bueno, sobre todo estímulos que nos habéis dado, pues está el de las ganas de leerlo, ¿no? Yo no lo he leído y el libro acaba de llegar y solamente es un apunte. Tal vez os ha ocurrido lo mismo que a mí. Están los libros ahí a la venta que acaban de llegar. Así que bueno, pues es una oportunidad también para todas las personas. Sí, aprovechadla. El libro es una maravilla. Quizá el autor lo pueda autografiar y todo. Por supuesto, No sé, es parte del trabajo. Bienvenido. ¿sí? Bueno. ¿Hay algo que te gustaría añadir? ¿Algo que no te haya llegado a pero no creo preguntar? no, si alguien tiene intenciones de preguntar alguna cosa, estamos, pero si no, cerramos aquí. Sí. Buenas tardes. Bueno, un poco lo que te pregunté antes cuando te abordé de camino Al baño, sí. Que es Fue lo que muy te- pintoresco también. Bueno, tengo que decir también un Eso poco parece un relato, de hecho. Sí. antes de la pregunta, perdón, Ujú. que bueno, que ha estado muy bien lo de la guitarra, ¿no? A mí me gusta mucho la espontaneidad. Vengo del sur, vengo de paso y nada, la guitarra y la espontaneidad da unas cosas muy bonitas. Entonces, voy a la pregunta. ¿Qué es lo que a las personas que escribís, ¿no? ¿Cuál es la motivación que llega a coger la pluma, ¿no? Y decir, venga, voy a escribir, ¿no? Es algo fantasía, algo que está dentro de vosotros, ¿qué es lo que os motiva, ¿no? Es buenísima la pregunta. La pregunta más difícil para el final. Lo siento, lo siento, ¿eh? Podría ser para él también. No, Bueno, listo. te han preguntado a ti. Pero en realidad podrían haber 2 respuestas. Respondo yo primero, si tú quieres. Disparo No, primero. por favor, por Yo. favor. Bien. En el 2000 más, no, en el 2000 más o menos no. Para la Navidad
entre Navidad y Año Nuevo y 1 de enero del 2000, era el fin del mundo, ¿se acuerdan? Yo no la pasé con mi familia, ni con mis amigos, ni nada. Yo venía leyendo cosas que me gustaban mucho y también veía otras y no me decían nada. Es como que había formado un gusto literario por una serie de cosas. Y tenía como la intención, o sea, había temas y cosas que me parecía que se podía hablar de eso y que nadie hablaba de eso, porque bueno, nadie vivía en donde vivía yo o conocía las historias que conocía yo. Hay cosas que como que te obligan, vos decís, de esta persona yo tengo que hablar o de este hecho tengo que contar algo. ¿Por qué no lo contará fulano? Bueno, pero no lo voy a contar, lo voy a contar yo. Tenía como la necesidad de escribir algunas cosas, que ni siquiera sabía exactamente cuáles serían, pero algunas sí, ya estaban ahí. Entonces, esas fiestas, dije, el mundo no se termina, pero sí empiezo el año escribiendo. Voy a escribir algo. Y empecé con 2 frases, paraba ahí y decía, no, como tiraba y escribía. Bueno, para el 1 de enero, durmiendo poco, saludando por teléfono a los parientes y eso, tenía un par de páginas que hablaban de 3 cosas distintas, así, pero había empezado. De hecho, había empezado una cosa que fue mi primer cuento, que lo terminé 3 años después recién, pero había empezado. Y bueno, me obligué a mí mismo a escribir porque quería escribir. Quería ser un escritor y publicar un día un libro. Y ahí está. Uno. Vamos a ver si seguimos. John, ¿por qué empezaste a escribir? O sea, creo que la pregunta era cuál es la motivación, ¿no? Pues, no sé, pues podría desplegar un argumentario bastante largo y más o menos sofisticado, pero en realidad la respuesta más sencilla y más sincera es que cuando escribo me siento mejor que cuando no escribo. Ya está. Es muy bueno. O sea, no sé, son más cosas, ¿no? O sea, es una parte sentimental, una parte racional, una parte intelectual y creo que si te lo supiera explicar perdería la gracia, ¿no? O sea, es como, porque yo tampoco me lo sé explicar a mí mismo, ¿no? Y creo que la escritura tiene una cosa misteriosa, también un tanto frustrante, ¿no? Porque, vale, puedes ir a todos los talleres del mundo y releer a Melville hasta la saciedad y pensar, vale, ya tengo bien provisto el cajón de herramientas, pero luego hay algo que no sabes argumentar. O sea, que tú estás escribiendo y dices, el cajón de herramientas me dice que lo tendría que hacer así, pero las tripas me dicen que sea así. Y hay que seguir a las tripas, ¿no? Y no sabes por qué, ¿no? Pero la gracia está en no saberlo, ¿no? Esa parte instintiva que no sea solo ingeniería, sino, no sé, alquimia. Qué genial. Comentario. No. Me he olvidado. Me interesa mucho esta pregunta para Marcelo. ¿Y te la olvidas si yo digo otra cosa? Sí, di otra cosa. No. No tiene. Yo te la pregunto. Retén tu pregunta. No te la olvides. No, el cajón de herramientas me mató esa imagen. Ya la había dicho ella, ¿no? O Sí. lo habían dicho en la conferencia anterior algo. Creo que le explico a las mujeres presentes algo que quizás ya saben. Un hombre, la vida de un hombre se puede contar así. Un hombre de chico empieza a soñar con, bueno, soldaditos y eso, y después con herramientas, porque nos gustan las herramientas. Taladro, destornilladores, llaves, otro taladro. Todos símbolos fálicos también. Debe ser, y la sierra se mueve así, wow, y uno no. Bueno, y empezamos a comprar herramientas después, empezamos a trabajar para comprar herramientas y compramos un cajón y las ordenamos. Y cuando tenemos todas las herramientas que necesitábamos de jóvenes para hacer quién sabe qué, porque nunca hacemos nada, ya nos morimos. Esa es la vida de un hombre. Supongo que un escritor es uno que aprende a hacer algo con las herramientas de esta otra caja de cosas, ¿no? Caballero, su pregunta. Sí. Bueno, nada, que es muy, muy anticlimática después de todas estas cosas tan bonitas que habéis hablado de motivación y tal, pero hay una cosa para mí misteriosa en el libro, y es que ese primer relato, el de la visita de Dios, es muy, muy humorístico.
yo no diría vocacionalmente humorístico ni que entre dentro de un tono de comedia, pero es realmente muy humorístico, está lleno de humor, de chispa. Y a partir del segundo relato y del resto del libro, por suerte, el libro no se vuelve grave, no se vuelve serio, ni digno, ni nada de eso, pero se vuelve melancólico. Y ya no abandona la melancolía. El tono sigue siendo ligero y humano y fresco, pero no regresa nunca a la fiesta de comedia que es ese primer relato. Y es curioso que tú empezaras así, con ese primer relato, que probablemente como relato exento no sé si funcionaría tan bien, porque lo que funciona perfecto es como entrada, pero Claro. como relato suelto, no. O sea, que me extraña que fuera un relato, porque es perfecto para una novela, en realidad. Claro, como una entrada de otras cosas. Ajá. Es interesante lo que es. A mis amigos les gustó más ese relato que La Virgen y alguno más que les mostré. Yo ya había mandado La Virgen de Telgopol. Pero yo estaba convencido de que era mejor relato para un concurso. Y bueno, por lo que veo, te dio la misma impresión. El primero es una introducción que es casi humorística, así tiene un tono así. Pero que vos decís, ¿de qué se está riendo este hombre? Sí, también, el que te cuenta. Es un cover, si hablamos de un disco. Esa canción es un cover. Dios ya ha llegado a una colina y ha visitado a unos hombres, por ahí a un hombre, Abraham, que si vamos a leer ese texto, nos dice que llegó un señor. No empieza diciendo Dios, después lo llama Dios, pero habla de un señor que viene y que conversa con él, y que lo invita con una hogaza de pan grande y un asado, ¿no? No me acuerdo el animal, una ternera sería. Pero eso lo cuenta la Biblia tal cual. Te lo cuenta como si vos, está mejor que lo que escribo yo, de hecho, sin duda. Como un tipo que llega ahí y lo ve junto a sus dos ángeles, que nosotros lo traducimos como cosas que vuelan, ovnis, pero en el lenguaje ese, ahora te lo dice cualquier teólogo, que eran los secretarios, los ministros de alguien. La palabra significaba eso. Y bueno, baja, charla con una persona y con su amigo Abraham y tienen una charla y una serie de acuerdos. Hay un regateo respecto a la gente del otro lado del río, que son malas y Dios las viene a castigar. Y hay cosas humorísticas ahí. O hay un cambio de tono, porque ese hombre que, por ejemplo, hay un cambio de tono en lo del otro lado del río y los dos ángeles, los dos secretarios, ministros, que se cruzan para hablar, a ver cómo es la cosa, si no son tan malos. Hay en Gomorra y Sodoma, vamos a ponerlo en orden alfabético, ¿sí? Y resulta que sí, eran malísimos. Tanto que los quieren violar. Eso es lo que cuenta. La gente de ahí quiere que los saque para que podamos conocerlos, dice, y después sabemos lo que es conocerlos en la Biblia, el lenguaje bíblico era bravo. Y hay un cambio de relato ahí cuando en las iglesias nuevas que pusimos sobre ese antiguo relato, decimos que en Sodoma las prácticas sexuales eran bla, bla, bla. Agarra a un hincha del Real Madrid en un partido donde el Real Madrid vaya ganando 5-0 al Barcelona y tirarlo en la hinchada del Barcelona y decime qué le hacen. Y no es que los hinchas del Barcelona sean gente que anda haciendo cosas extrañas. Es que es una agresión. Sodomizar, como decimos, muy mal. El acceso carnal no consentido es una agresión. Y es la peor agresión quizá que una persona le pueda hacer a otra. Entonces en las guerras eso aparece. Y eso de Sodoma y Gomorra y estos ángeles es una situación de conflicto. El único relato, la única alusión a una relación homosexual que hay allí es una agresión. Está mal leído eso. Y está mal leído por miles de años y usamos la palabra en el español, sodomizar, para decir. Y es una bestialidad lo que hacemos al hablar así. Después hay otras cosas, por ejemplo el gesto que lo usamos tan alegremente, también hace alusión a una agresión sexual, fálica, masculina. Y yo he visto feministas haciendo esto, pero con perdón, ¿no? Porque aquí lo hago descriptivamente. Y yo cada vez que lo veo pienso que está mal. Porque esa persona está haciendo una apología, un uso apologético, digamos, de algo que esa persona yo sé que le parece horrible. Y en su lenguaje, corporal en este caso, se está colando un signo del enemigo, de la violencia y todo eso. Bueno,
Entonces, eso de cambiar de tono las cosas está hecho en la Biblia ahí. Porque con los años, sí hay otras partes y otros relatos que nos reinterpretan esto en otro tono, pero la visita de Dios a Gomorra y Sodoma, lo digo en orden alfabético, y a Abraham, cuya aldea ni nombre tiene, no es una visita amistosa. La amistad está puesta ahí como un recurso literario. Pero ese hombre que llega, que charla con él, que manda a los emisarios del otro lado del río y que destruye después ese otro lado del río, y que luego se va, y cuando se va se da vuelta y le dice, por cierto, tu mujer tendrá un hijo. Al marido se lo dice, el visitante, en el plazo natural. Se da vuelta y se va. Estoy siendo literal, porque eso es lo que está en la Biblia. Esa frase de la Biblia nos está contando un tono que no es el que nos está contando la traducción. Nos está contando que pasó otra cosa. Y si yo respeto esos textos, y respeto lo que me están tratando de contar, y mientras más viejo sea el que lo cuenta y más testigo presencial, porque eso tuvo, como Troya, tuvo testigos presenciales que empezaron con las historias, si no respeto eso, no soy respetuoso de nada sobre eso. Bueno, yo me considero un buen lector, más o menos. Y trato de escribir de una manera que pueda trasladar algunas curiosidades que se me presentan, pero bueno, lo que quería decir es que sobre ese primer capítulo del libro, mi cambio de humor respecto al resto del libro y eso también es como un cover, ya estaba hecho. Bueno, al margen de que el libro empiece con sentido del humor y luego cambie, os aseguro que es una fiesta el leerlo, y me gustaría despedir esta charla reiterando la enhorabuena e invitándoos a todas y a todos a leer Chelgelon de Marcelo y a que leáis a Ignacio Aldecoa, por favor. No nos olvidemos de Ignacio Aldecoa. Muchas gracias, Marcelo. Me olvidaba de una cosa. Adelante. Qué desorganizado que soy. No, Chelgelon es mariposa, lo dijimos, y es una constelación, son las 3 estrellitas esas. Para los hispanohablantes en Argentina son las 3 Marías, más que nada, o los Reyes Magos. Los Reyes Magos, bueno, es otra tradición también bíblica. Para los griegos era Orión, el cazador o el loco, según distintas mitologías de la región, pero es un tipo exacerbado que puede llevar a destrucción, pero también puede generar orden, qué sé yo. Y para los tehuelches, estos hombres del sur argentino, es una mariposa. Ven en esas 3 estrellas el cuerpo de la mariposa y en otras 4 que están por aquí, las alas, la forma de las alas. Y bueno, la mariposa no anda por ahí en el libro protagonizando grandes cosas ni nada, sino que está ahí flotando como una idea de que una constelación que vemos de una manera puede ser otra, y también tiene esto que quería decir, que las constelaciones uno ve unos dibujos y ve esas 3 estrellas, pero en realidad una de esas 3 estrellas está muy cerca de la Tierra, o más o menos cerca, la otra no, y la otra está perdidísima por allá, pero como es mucho más brillante la vemos parejita. Uno ve un dibujo, pero en realidad no hay en el cielo un dibujo sobre un papel así, sino que hay, si uno se acercara desaparecería ese dibujo. Entonces las constelaciones o las cosas que uno ve en un texto están en el lector, se forman en el lector. O las cosas que uno ve en una historia se forman en el que las interpreta. Si se forman, hemos escrito bien. Y si no se forma nada, bueno, hemos escrito mal. Eso nomás. Se van a formar unas cuantas cosas, os lo aseguro. Buenas noches, disfrutad de Chelgelon y muchas gracias por venir. Muchas gracias.